Ya estamos concluyendo nuestro estudio bíblico de Segunda Corintios, ya estamos en el último capítulo. No vamos a terminar hoy, creo que la doxología la vamos a dejar para la próxima semana y casi que ahí terminaríamos. Pero hay un tema muy importante. El apóstol está tratando las desviaciones de los creyentes, de algunos creyentes, sea por pecado, sea por falta de doctrina, sea por creer en otras doctrinas. Y entonces nos quedamos en el versículo 5. Estamos capítulo 13, versículo 5. Y nos quedamos en la primera parte donde dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vamos a leer. Probaos a vosotros mismos o no conocéis o no. Probaos a vosotros mismos o no conocéis, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Leí estos versículos porque aparece mucho la palabra aprobado o reprobado, aprobado y reprobado. Habíamos, nos habíamos quedado en la primera parte del versículo 5. Quería que viéramos estos versículos donde el apóstol empieza a utilizar este término. Es el mismo, solamente con el prefijo en donde es reprobado, con el prefijo sin, que quiere decir sin aprobación. Eso es en la palabra de los manuscritos. Y no tiene el prefijo donde aparece aprobado, como en el versículo 7. Utiliza ese término. El apóstol Pablo está hablando acerca de la fe y esta cuestión entonces se torna muy interesante. Nosotros, cuando vamos a hablarle a las personas de la fe, pues obviamente la fe es una certeza, como lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos en un sentido de certeza. Pero lo que no sobre lo que no tenemos certeza es sobre el corazón de las demás personas. Sobre eso no tenemos certeza. Tenemos certeza sobre la palabra de Dios, tenemos certeza sobre las promesas de Dios, tenemos nuestra certeza, y digo nuestra certeza porque el mundo no toma la palabra, la Biblia, como la palabra de Dios, como un libro genuinamente inspirado, como un libro divino, especial. Por supuesto, fue traído por mano y mente de hombres, de copistas, de diferentes escribas, traductores también. Así que no debemos verlo como un libro mágico. Bueno, como tiene un error, entonces no es de Dios. Es la palabra de Dios que fue tocando e inspirando corazones humanos, seres humanos. Y todos esos seres humanos tienen errores de la misma manera como las lenguas, no existe una lengua perfecta. Dios fue utilizando las lenguas de su tiempo. Dios fue utilizando todo el contexto. Incluso fue muy importante el Imperio Romano en los tiempos del Señor Jesús, porque al tener todo este gran territorio, varios países que ahora los conoceríamos como países unidos en esta misma forma como el Imperio Romano, pues se unificaban las lenguas, se unificaban las monedas, había mucho comercio, había mucho tránsito y todo esto fue útil y fue útil para que la palabra de Dios fuese transmitida. Y entonces, para los evangelistas, para los apóstoles, al entregar su doctrina fue mucho más útil esta unificación o estandarización, si quieren verlo así, de utilizar el griego, ya que era el idioma general en ese momento, aunque los romanos ya estaban utilizando mucho el latín. Pero digamos, si queremos un idioma un poco más elaborado, más delicado, más especial, y sobre todo el idioma de los filósofos, pues ayuda muchísimo utilizar el griego. Estamos hablando de los tiempos del apóstol Pablo, los tiempos de Jesús y de los demás apóstoles. Entonces, por eso es que utilizaron el griego, fue un uso de aquel tiempo.
Entonces, el hecho de que veamos imperfecciones no son imperfecciones de Dios, no son imperfecciones de la palabra de Dios, son imperfecciones del idioma, son imperfecciones de traducción, son imperfecciones de diferentes idiomas, son imperfecciones de las opiniones de los copistas. Y es que en realidad muchos de los copistas tenían que ser traductores en realidad y entonces traducir a lo que ellos entendían. Y es lo mismo que vamos a ver ahora. Vamos a ver a muchas personas que han estudiado mucho el idioma hebreo, mucho el idioma griego y hacen sus propias traducciones. Sí, pero son sus traducciones. No van a quedar igual. No hay un estándar total. Y además hay términos adentro de los idiomas que ni siquiera existen en nuestros idiomas actuales, por así decirlo. Así que no lo veamos como un libro mágico, si es la palabra de Dios traída por manos humanas o que viene a nosotros por manos humanas. Pero ahí está la certeza de la fe. La idea es de que ahí viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, capítulo 10 de Romanos, ahí lo entendemos. Y entonces la fe viene por esa palabra implantada, como lo indica Santiago en el capítulo 1 de su carta. Entonces la palabra implantada viene a nuestros corazones y eso es la fe. Y la fe viene a nuestros corazones y es por eso que tenemos la certeza, la seguridad. Esa palabra implantada, esa palabra de fe, esa palabra tiene que ser una certeza. Y es una certeza. Nosotros la predicamos de tal manera que le exponemos a las personas, si usted cree en Cristo Jesús, el Señor ha prometido, no solamente es algo que Dios quiere, es una promesa de Dios que Él le hará su hijo o hija. Y Él ha puesto su nombre, es un compromiso que se tiene, por algo también es un pacto. Dios hizo un pacto, el Padre Celestial con su Hijo Jesucristo hizo un pacto precisamente donde cualquiera que de nosotros que creíamos, que nos refugiábamos en Cristo, que le recibíamos, como dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, entonces Él nos hacía sus hijos, nos salvaba, nos daba la justificación y demás cosas. Entrábamos a su gracia. Por ende, entrábamos, en pocas palabras, entrábamos al reino celestial. Y literalmente éramos trasladados, como dice capítulo 1 de Colosenses. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Entonces, esto no hay duda, no hay variación, no hay un puede ser que sí, puede ser que no, y nosotros no podemos predicar en ese sentido. Es el gran problema de predicar un evangelio de mandamientos, de obligaciones, de instrucciones y de leyes. ¿Por qué? Porque al predicar eso, entonces en el instante en que ya no cumplen con algún mandamiento o hacen alguna cosa mala, pues inmediatamente lo que le llaman caer de la gracia, se caen de la gracia. No es simplemente que cometieron un error, y es cierto, un pecado no es solamente un error. Le fallaron a Dios, ofendieron a Dios, sí, el pecado sigue siendo eso. Y por supuesto, vienen retribuciones al respecto, disciplinas y demás cosas. Pero no existe la caída de la gracia de un verdadero creyente. La caída de la gracia se da con los apóstatas. Perdón, y el problema de los apóstatas es precisamente el problema de la fe, que es lo que el apóstol Pablo nos muestra en este capítulo 3. La palabra es certeza pura. Claro, el demonio, a través de sus ministros, a través de sus falsos maestros y demás cosas, el apóstol Pablo también ya lo expuso, y nosotros estuvimos hablando sobre eso y meditando sobre eso, de tal manera que el apóstol Pablo dice, el diablo mismo se viste como ángel de luz, por supuesto, no debe sorprendernos que sus ministros se visten igual. ¿Cuál es la idea de esto? El Señor Jesús profetiza acerca de falsos maestros y falsos profetas y falsos también Cristos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto, de Satanás, de introducir a falsos Cristos, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, la idea de introducir esto es para cambiar el evangelio, o sea, dar un evangelio falso. Eso sí se ha dado y se ha dado desde el principio de la iglesia. Pero ese es un evangelio falso.
Ese no es un evangelio correcto y siempre tiene sus señales de falsedad. Son bastante claras. Una de esas señales de falsedad, obviamente, es que las personas no se convierten, las personas no cambian, las personas no son transformadas por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que Dios no les siga llamando, porque Dios siempre sigue llamando los corazones de las personas y quiere que cambien y quiere que sean transformados. Prueba de esto o evidencia de esto vemos en los ejemplos de las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde el Señor Jesús les está diciendo, ustedes tienen a veces, en algunas iglesias, ustedes tienen esta falsa doctrina, ustedes están haciendo esto malo, ustedes se están pervirtiendo y el Señor todavía les está llamando, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Si no van a dejar de ser mi iglesia, arrepiéntanse. Dejen de hacer esas cosas. El Señor todavía sigue llamando, pero eso no quiere decir que sean verdaderas iglesias. Entonces tenemos que mantener el Evangelio y de hecho ese es un mensaje muy interesante que aparece en las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. No le ponemos mucha atención a eso. Tenemos que retener lo que tenemos. Lo bueno que tenemos hay que retenerlo. Si yo he creído de manera correcta, lo tengo que retener. Sí, pero yo quiero más. ¿Más de qué? ¿O más en qué sentido? ¿Más poder? ¿Más riqueza? Qué es lo más que quisiera? ¿Más de Dios? Lo que tiene que hacer es hacerse cada vez más semejante a Cristo, por lo tanto, convertirse en un siervo perfecto, o sea, dedicarse a entregar su vida completamente, no solo a Dios. No se trata de estar en las montañas contemplando a Dios, contemplando el cielo, cantándole a Dios, cantándole a los pájaros y todas esas cosas. No, eso es misticismo. Se trata de entregarle su vida a Dios, al entregarle su vida a la obra de Dios y a las personas. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús se entregó a sí mismo completamente, se entregó completamente a su iglesia. Entonces, si queremos mantener el ejemplo del Señor Jesús y ser cada vez más perfectos y llegar a ser más como Él, excelente, qué bueno, es el camino. No se trata de personas iluminadas, no se trata que me unjan de cierta forma, no se trata que reciba ciertas ministraciones o ciertas situaciones que en realidad serían falsos espíritus, porque no son cosas genuinamente bíblicas. Y tiene que ver ya entonces con las falsas doctrinas. Claro, las falsas doctrinas siempre llevan a lo mismo, a falsos hermanos. Las falsas doctrinas siempre llevan a lo mismo, falsos hermanos. ¿Y esto por qué? Porque no pueden ser esa palabra implantada que decía Santiago, o sea, no pueden llevar la fe al corazón de las personas. Como no llevan la fe al corazón de las personas, entonces, ¿qué? Aquí viene la palabra importante que vimos en el versículo 5. Están reprobados. Están reprobados. El apóstol entonces les llama la atención, les insta. Tengan cuidado. ¿O no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Que estéis reprobados de qué? El apóstol está hablando de la fe. Vean, versículo 5 al principio. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, ¿es posible estar reprobado en la fe? Esa es la razón precisamente por la cual hay muchos que inician el camino, empiezan a asistir a la iglesia, empiezan a buscar a Dios, empiezan a buscar al Señor, pero después se apartan. Muchas veces porque eligen el camino del pecado, muchas veces porque eligen otros caminos un poco más sencillos, un poco más prácticos, un poco más agradables o bastante más agradables en el caso de los placeres y no digamos en el caso de las riquezas. Si se habla de las riquezas, entonces casi siempre se va a hablar del poder. Nosotros tenemos el poder. Nosotros prácticamente podemos crear todas las cosas. Y esos son evangelios que tientan el corazón y que tientan las concupiscencias de las personas. Si voy a atraer a la gente por dinero, si voy a atraer a la gente por su em, anhelo de ser como Dios, los estoy atrayendo de mala manera, de muy mala manera. Y eso, pues obviamente, califica ya como un falso evangelio. Si me dedico a trastornar el evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? El evangelio va a ser falso,
va a estar trastornado y por lo tanto no vendrán más creyentes. Genuinos creyentes, no. Sí hay creyentes como los de las siete iglesias, ¿no? Que cada vez fueron de mal a peor. Recuerden que en cuanto a las iglesias, solamente una no tuvo errores como tal, pero sí era muy perseguida y el Señor le dice solamente siga adelante, esfuérzate, pero de ahí vemos que todas tienen errores, incluso la de Éfeso. El apóstol Pablo le dedicó mucho tiempo a la iglesia de Éfeso y también el apóstol Juan. Y aún así, obviamente, ya vemos al final del siglo, en la revelación de Apocalipsis, el Señor les dice, has perdido tu primer amor. Entonces hay errores. Siempre hay errores sobre los cuales la iglesia debe trabajar, pero eso no quiere decir que sea una iglesia reprobada. ¿Cuál sería una iglesia reprobada? ¿Quién sería un creyente reprobado? Un creyente reprobado es aquel que no tiene la fe suficiente o que su fe es una fe reprobada. Entonces yo lo que quería hacer y en lo que quería concentrarme es en este concepto de que algunas personas puede ser que tengan su fe reprobada. Nosotros no lo vamos a ver, o sea, no tenemos suficiente vista para ver la fe de las personas, solamente se trata de seguirles hablando del Evangelio, seguirles instruyendo y lo que sí vamos a ver son las consecuencias de esa fe reprobada. ¿Cuáles son las consecuencias de esa fe reprobada? Las estamos viendo. Recuerden el contexto, lo vimos la semana pasada. El apóstol Pablo le estaba hablando a algunos hermanos que todavía no se habían arrepentido de sus pecados. El apóstol Pablo le estaba hablando a algunos hermanos que todavía no se habían arrepentido de las divisiones y conflictos que estaban haciendo dentro de la iglesia y por supuesto de algunos hermanos que estaban creyendo falsamente o en falsas doctrinas y que estaban despreciándolo a él como apóstol. No porque fuera necesario creer en Él, no se trata de creer en Él y por eso el apóstol es muy cuidadoso. No se trata de creer en los apóstoles y si no creo en los apóstoles, entonces yo soy un malvado porque mi fe nunca me exige poner mi confianza, mi certeza en ningún ser humano. Eso no existe. Y es el problema y el conflicto precisamente de estas doctrinas. Porque si yo voy a una iglesia donde creen en los apóstoles, entonces yo tengo que creer que existen los apóstoles. O sea, que ahí están los apóstoles y obviamente en esta iglesia ahí habría alguno mínimo, algún apóstol o dos, a veces son tres, o a veces están criando en algún lugar, ¿no? Entonces yo tengo que creer en eso y además tengo que poner mi confianza en eso. O sea, yo voy a poner mi confianza en el apóstol, en la palabra del apóstol. Y eso hay que tener cuidado. Se le está dando poderes casi divinos. Se le está dando una confianza, un creer en su certeza, en su palabra, casi como que viene directamente de Dios. Incluso se le está dando un rango mayor que profeta. Entonces, no solamente creer en los profetas es delicado y mucha gente ha sufrido precisamente por eso y mucha gente están ya por caer al infierno y seguir sufriendo gravemente. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en esto, en estos profetas, en cualquier profeta. Y todavía el rango se hace superior. Ah, no, ahora son apóstoles. Entonces voy a poner mi confianza todavía más en los apóstoles, en lo que ellos dicen y en lo que ellos hacen. Cuando el apóstol Pablo defiende su ministerio, lo que está haciendo es defender el evangelio que él está predicando. Y es por eso que leímos los siguientes versículos de una vez, porque dice el apóstol, nosotros no estamos reprobados. Nuestra fe no está reprobada, nuestra palabra no está reprobada. La palabra que nosotros les hemos dado es la correcta. Por eso el apóstol Pablo no pone esa otra característica entre las cuestiones de un creyente reprobado, que nosotros sí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque si se trata de un falso evangelio, los creyentes van a estar reprobados. Y los creyentes aprobados que pueda ser que estén en ese lugar, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a volver ciegos, lastimosamente. Se van a enceguecer. Van a considerar entonces, y estas son cosas que yo podría pensar en este momento, van a considerar ciertas manifestaciones del Espíritu como correctas y no lo son, ciertas actitudes del Espíritu Santo o de Dios mismo que no son las que ellos están considerando, porque se les está enseñando en este lugar incorrecto. Entonces, un lugar
no aprobado o reprobado, lo que puede provocar es falta de fe, falta de creyentes, que los creyentes verdaderos vayan a ser sacudidos, algo así como fue la fe del apóstol Pedro, que fue sacudida su fe precisamente por negar al Señor Jesucristo. Entonces, ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema de las falsas doctrinas, ese es el verdadero problema de los creyentes cuando no perseveran, ese es el problema de los creyentes de ser creyentes solamente por emoción, solamente por un momento. ¿Usted ya aceptó? Ah, bueno, qué bueno, ya tiene la vida eterna, no se preocupe. Eh, Hay que trabajar la fe. ¿Cómo está su fe? Todavía estamos con la incógnita. ¿Su fe será reprobada o no? ¿Será su fe aprobada o reprobada? ¿Cómo? ¿Cómo es su fe? ¿De qué se trata? ¿Y quién va a aprobar o reprobar la fe? Pues obviamente es el Señor. Y Él aprueba o reprueba la fe, al menos en el caso de la salvación, que sería el principal que estamos viendo ahora y lo más delicado, pues obviamente sin fe no somos hijos de Dios y sin ser hijos de Dios no vamos al cielo. No nos salvamos. Nuestra alma no se salva. Entonces, ¿quién aprueba eso? Pues obviamente es el Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor el que envía al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros como hijos de Dios y sobre aquellas personas a las cuales les estamos predicando el Evangelio. A nosotros nos corresponde hablarles el Evangelio y seguirles predicando el Evangelio, seguirles hablando del Evangelio. Pero el problema es que ellos o van a elegir el camino de la luz o van a elegir el camino de las tinieblas. El camino de la muerte lo van a elegir o el camino de la vida. ¿Cuál es el camino que van a elegir? Y eso dependerá de cada persona, como lo dije. Nosotros vamos a predicar el evangelio, esas personas puede ser por emoción, puede ser por el momento. A veces dicen que sí solamente por quitarse el problema, solamente para que yo no se les siga hablando. Y por eso es que hay que tener cuidado, ser delicados, ser cuidadosos, no forzar a la gente. No estamos forzando a nadie, no estamos obligando a nadie. Es mejor seguirles exponiendo el evangelio, seguirles exponiendo la verdad, que por sí mismos se vayan convenciendo y que sea la misma palabra de Dios que les vaya convenciendo. Por supuesto, entiendo que es algo bello, que es algo bonito. Cuando le hablamos a una persona y esa persona dice yo recibo a Cristo, es maravilloso, lo entiendo. Y quisiéramos que todas las personas lo hicieran. Pero aquí estamos tratando algo bastante delicado. Estamos tratando algo muy preocupante. Es la cuestión de que la fe viene de la palabra de Dios. Nosotros estamos entregando la palabra de Dios y esas personas van a decidir con respecto a la fe que han recibido. Y esa fe, ya sea que va a crecer, se va a hacer más fuerte, o esa fe terminará siendo reprobada, porque estoy utilizando la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. Nosotros solamente vamos a ver las consecuencias, nosotros no vamos a ver el interior de las personas y muchísimo menos podemos señalar quién está aprobado y quién está reprobado. Tal vez el Señor lo pueda decir a alguien, pero en realidad yo creo que no. Y no creo que sea un don agradable propiamente o como tal que exista. Un don de ver quién es verdadero y quién no es verdadero, quién tiene fe o quién le está perdiendo y todo lo demás. No, no se trata de eso. Y el apóstol Pablo no está hablando sobre eso. El apóstol Pablo está dejando la duda, está llamando el corazón de estos hermanos. Si es que en realidad eran hermanos, ustedes no han dejado de pecar, ustedes no han dejado de hacer lo malo, ustedes se siguen desviando. No es a todos, porque no está hablando en ese sentido. No es una iglesia completamente alejada, ya lo he comentado antes. Su forma de hablar pareciera, y de hecho lo dice, hay algunos que insisten en seguir pecando, que quieren seguir haciendo lo malo. No, y es que ya no pueden hacer eso. Si son verdaderos creyentes, ustedes tienen que dejar todas esas cosas. Está bien, no las han dejado de la noche a la mañana y todavía hace falta, y interviene la fe, todavía hace falta que escuchen, todavía hace falta que entiendan, todavía hace falta que capten la idea. Como cuando vimos lo de la generosidad. Es una parte muy importante, capítulo 8 lo vimos cuando revisamos todo ese capítulo y nos introdujo al capítulo 9. Muy importante, el apóstol Pablo trata la generosidad como un fruto en los creyentes.
Es decir, de estarles predicando, de estarles hablando, de estarles dedicando tiempo y entonces que los creyentes crezcan en sus mismos ejercicios espirituales, en la misma oración, en la misma enseñanza, en la misma, bueno, podría decirse lectura de la palabra, pero en aquel entonces no había Biblia, pero en el estar escuchando la palabra, entonces ellos iban a crecer y como fruto tenían la generosidad, de la misma manera que el amor. Y es una mejor forma. El creyente tiene que crecer, entonces al crecer se vuelve más generoso, es decir, empieza a darse más. De hecho, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos Filipenses, porque los filipenses eran pobres y ellos de su pobreza quisieron dar y siempre se acordaban de ser participantes del ministerio de Pablo, siempre se acordaban de él. Y por eso es que los vemos acá en el capítulo 8 siendo ejemplos. Cuando él habla de los macedonios, se refiere a los filipenses y a otros de esa misma comunidad, por supuesto, pero, o sea, los filipenses no eran los únicos que estaban ahí, pero se refiere a ellos, a esa comunidad de Macedonia. Entonces, la generosidad es un fruto. Bueno, la pureza, el deseo de hacer el bien, el deseo o ya la falta de deseo por el mal, también debe ser un fruto. ¿Un fruto de qué? De estar perseverando en el camino del Señor, en un fruto del propio crecimiento del cristiano. El dejar de hacer lo malo, estar más cerca de Dios, el querer agradar más a Dios, debe ser un fruto, no una imposición o incluso una amenaza. Lo que pasó con estos creyentes es que había algunos que no dejaban su maldad, que no dejaban su pecado, que no dejaban su mal camino, sea de desviación doctrinal, sea de perversión, sea de discusiones y problemas adentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el versículo 5 es tan importante. El apóstol Pablo les dice, revísense a ustedes mismos. ¿No será que están reprobados? ¿Será acaso que están reprobados? Por lo tanto, ¿será que su fe está reprobada? Tomen en cuenta que nadie va a señalar cómo tiene la fe cada persona. Y uno no sabe también si la tal persona va a perder la fe o simplemente la dejó dormida en algún lado y entonces más adelante va a escuchar, el Señor le dará otra oportunidad, el Señor tendrá misericordia. A nosotros lo único que nos toca es hablar del Evangelio, pero tenemos que entender que hay quienes reciben a Cristo y en realidad no lo reciben, a quienes reciben a Cristo y todavía su fe no ha crecido. A veces vienen pruebas y las mismas pruebas de la fe no son para destrucción de la fe. Las pruebas o simplemente para prueba de fidelidad. Dios simplemente está probando si es fiel o no es fiel, sino que también la misma prueba le hace crecer y ser más fuerte. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pedro? Recuerden que el apóstol Pedro cayó. El Señor le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Eso quiere decir, tu fe va a tambalear. Yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Y qué pasó? Obviamente cayó, tuvo ese fracaso, pero después regresó y regresó con mayor fe. Obviamente, al ver al Señor Jesús resucitado, y el mismo Señor le dice, regresa y confirma a tus hermanos. Regresa. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Y ya sabemos más adelante qué pasó con el apóstol Pedro. No fue el último error, después el apóstol Pablo lo tiene que reprender, pero eso es otra cosa, lo pueden ver en Gálatas. Pero la prueba de la fe tiene como propósito también fortalecer nuestra fe. Pero por supuesto, muchos, especialmente cuando están iniciando, lo que quieren hacer es mejor alejarse, mejor apartarse. No es que sean todos, obviamente, sino que muchos. Depende qué es lo que eligen. Por eso las parábolas del Señor son tan importantes. ¿Será que esta persona ha encontrado la perla de gran precio? Y por eso es que a veces decimos ciertas cosas y parecen hirientes o chocantes, pero es que no son hirientes y chocantes. La verdad es que nosotros no le hacemos un favor a Dios con buscarle. Es Él quien nos hizo el favor a nosotros. Somos nosotros los que recibimos la gran bendición, no es Él. Por supuesto que Él quiere de, de este mundo tomar a muchos hijos y llevarnos a su gloria. Lo dice capítulo 2 de Hebreos. Tomar a hijos y llevarnos a su gloria. Por supuesto que lo quiere. Pero no es que Dios no tenga hijos.
No es que Dios esté solo, no es que Dios esté necesitándonos, es que somos nosotros los que le necesitamos a Él. Fue Él quien nos amó a nosotros primero, pero no porque a Él le hiciera falta el amor, sino porque Él quiso. Por eso dice el apóstol Pablo, de su propia, el propio deseo de su voluntad. Fue que Él quiso hacer las cosas. Es decir, Él simplemente lo quiso, nadie lo forzó, nadie lo obligó. Él entregó todo y quiere llevarnos a su gloria por su misma misericordia, por su misma piedad, no porque seamos muy buenos, muy importantes ni nada. Pero esto mismo debe a nosotros hacernos más humildes y dejar de ver a Dios como que es un privilegio que me tenga o un privilegio que yo le esté buscando. No, el privilegio es para mí. Yo soy el privilegiado, yo soy el que recibe la bendición. Tomen en cuenta, en los tiempos del apóstol Pablo, las personas, los creyentes no tenían esta Biblia. Para nosotros es un privilegio. Esta palabra que nosotros tenemos es un privilegio y es un privilegio que ciertamente la gran mayoría de cristianos no aprovechan. Hay diferentes versiones, la versión que a usted le guste, la que le caiga mejor, la que sienta más fácil, y aún así, la gran mayoría no la lee. Muchísimo menos la estudian, muchísimo menos la meditan y por supuesto para nada la aplican. Más bien, les encantan las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque vienen encerradas en este aura místico, ¿no? En este misticismo raro de que poder, de que descendió, de que ahora está aquí, de que ahora se está moviendo y diferentes cosas que en realidad no. Quiere oír al Espíritu Santo, ahí está la Biblia, lea la Biblia. Quiere recibir inspiración del Espíritu Santo, lea la Biblia. Quiere tener a Dios cerca, medita en la palabra de Dios. Ahí está fácil. Y no necesita dedicarse a ningún misticismo, hacer alguna meditación trascendental, ir a algún lugar especial o algún congreso especial o algún evento especial. Ahí voy a encontrarme con Dios. No, no lo necesita, ya lo tiene. Ahí está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no quiere hacerlo. Esa es otra cosa. Y no quiere hacerlo por su misma confianza. ¿En dónde pone su fe? Y, por supuesto, esa es la razón por la cual hay divisiones, discusiones, problemas, conflictos adentro de la iglesia y no digamos ya después perversiones. ¿Por qué? Porque están reprobados. No vemos el cambio en los creyentes porque bien puede ser que estén reprobados o estén a punto de que su fe sea una fe reprobada. Entonces existe este conflicto. A nosotros lo que nos toca como iglesia es dar el evangelio lo más puro posible en una certeza total. ¿Qué tenemos que cambiar de cómo estamos predicando? Básicamente nada. Estamos dando la certeza, hablando de la verdad, la justificación perfecta que da el Señor Jesucristo y gratuita. Por medio de su sangre, todo ser humano puede ser justificado. Que lo quieran, que reciban ese regalo y que lo crean, porque aquí es donde viene la fe. Ya eso es otra cosa. Y por supuesto, ¿qué pasa? Que, bueno, voy a creer en la justificación, voy a creer en la salvación, el Señor me quiere salvar, pero no cree que su vida pasada ya murió. Y va de la mano, va junto, va junto. Por eso es que el bautismo es la primera ordenanza que tiene que hacer cada creyente, es la primera señal que debe hacer cada creyente, eh, el primer paso de obediencia que tiene que dar cada creyente. Y el punto es que significa, significa que mi vida pasada se acabó. Y más que eso, ahora yo he muerto en Cristo y Cristo es quien vive en mí, lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo dice el apóstol. ¿Lo creemos? ¿Lo creen? Bueno. Sé que no estoy hablándole a quienes han avanzado, a quienes están trabajando, a quienes están esforzando. Ciertamente que sí. Es para que no nos desanimemos. Lastimosamente, hermanos, así. No nos confiemos también. Ya aceptó, ya aceptó. Hay que trabajar en esa fe. Hay que fortalecerla. Es como una plantita que apenas está creciendo. Todavía no es un árbol, todavía no tiene la fortaleza de un árbol. Va a resistir el viento y todo lo demás. No, apenas. Es un tallo. Y el tallo es fácil de ser destruido. Entonces nosotros, la obligación de la iglesia no es solamente evangelizar, no es solamente es presentar el plan de salvación. Es muy importante, sí, pero ese es el principio, nada más.
Cuando esa persona recibe a Cristo Jesús, ahí es donde empieza el verdadero trabajo y el verdadero conflicto. Vean aquí al apóstol Pablo, oraba, oraba. Versículo 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Oraba. Cuando yo evangelizo a alguien, estoy orando por esa persona. Cuando en la iglesia estamos evangelizando, el resto de la iglesia que no está evangelizando se pone a orar. Póngase a pensar. Cuando alguna persona está en algún lugar, en algún salón de la iglesia y entonces está evangelizando a otra persona, me pongo a orar yo. No me refiero a que se arrodille, no me refiero a que haga ayuno en ese momento, me refiero a que en ese momento usted sea consciente de que es una batalla espiritual, de que esa palabra que tiene, que contiene la fe, el propósito es que llegue al corazón de esa persona. Por lo tanto, se necesita oración porque es un poder de Dios. No es un convencimiento humano. La palabra, las ideas convencen, está bien, la mente, el cerebro, me parece lógico, me parece correcto, pero es que es la fe la que va a tomar ese corazón y va a ganar ese corazón y va a ganar esa alma y va a implantarse en el corazón y la idea es que se convierta en algo fuerte y en algo que incluso domine la vida de la persona. El evangelio es algo que viene a dominar nuestras vidas, no es un accesorio, no es algo solamente para domingo. Si es así, revise su fe. ¿Cómo está su fe? Y por supuesto empiece a revisar sus acciones. ¿Qué tanto sus acciones se comparan a las acciones de Dios? ¿Qué tanto sus acciones están de acuerdo a las acciones de Dios? ¿Cuál puede ser el problema? Bueno, falta de crecimiento, obvio, falta de crecimiento. ¿Pero por qué? ¿Cómo está la fe? ¿Será que yo estoy creyendo en estas cosas y no estoy creyendo en aquellas? Todos tenemos ciertas fallas así. No es que esté mala nuestra fe, ni muchísimo menos que estemos expuestos a perder nuestra fe, sino que no, es como que no queremos aplicar nuestra fe. Moisés ora y le dice al Señor, ¿qué hacemos? Estamos encerrados, aquí está el mar y ya vienen los egipcios contra nosotros. ¿Por qué oras a mí? Le dice el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen, que tienen que tener confianza, que tienen que esperar, que tienen que estar seguros que yo voy a hacer la obra. ¿Y por qué el Señor permite todo esto? Para que tengan certeza, seguridad. El Señor no los metió en ese lugar o no los dejó en ese lugar sin saber lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Lo que quería era darles confianza a ellos. Vean mis maravillas. Vean lo que yo puedo hacer por ustedes. Vean lo que yo quiero hacer por ustedes. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor les dijo, bueno, van a tener que entrar a la tierra prometida. Yo les voy a dar esa tierra. Yo les he dado la victoria. ¿Qué hicieron los israelitas? Después de haber visto las plagas, después de haber visto lo del Mar Rojo, después de ver lo del monte Sinaí, ¿qué fue lo que hicieron? No, nos van a matar. Mejor regresemos a Egipto. Matemos a estos, a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb, matémoslos y vamos, regresemos. Falta de fe, falta de fe. Nosotros sí tenemos que tener, no el problema de, ¿será que está aprobada o reprobada mi fe? No tanto ese problema, sino el problema de que si la estoy aplicando, estoy aplicando. Hay hermanos que están evangelizando. Yo estoy orando por ellos. En la iglesia se está evangelizando. Hay un mensaje que se está dando y se está evangelizando. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Aburriéndome? Es que es evangelismo, entonces a mí no me sirve de nada porque yo ya estoy evangelizado y yo ya soy creyente, no lo necesito. Bueno, entonces, ¿qué necesita hacer? Lo que necesita hacer es orar en ese momento. Pero nos hace falta, ¿no? Fortalecernos, meditar, tener un propósito de pueblo, tener un propósito de nación. Somos creyentes, somos embajadores del reino celestial y estamos buscando a los escogidos. Y es en esa mentalidad también que tenemos que estar evangelizando. De hecho, nuestro propósito no es que la gente venga por millones. Ah, bueno, en ese caso vamos a darles millones de dinero. Obviamente, así va a venir muchísima gente. Vamos a darles muchos beneficios, por supuesto, va a venir mucha gente, pero van a venir por los beneficios, lo dice el Señor capítulo 6 de Juan. Pero ¿de verdad lo están haciendo por fe?
¿De verdad están teniendo seguridad en Cristo? ¿De verdad esa fe cuando venga el tiempo de la prueba se va a mantener firme? Si esa fe no se mantiene firme en medio de las desviaciones, en medio de los problemas en la iglesia, en medio de los pecados de perversión, hasta el punto de quebrantar y de sacar a todos estos nuestros enemigos cuando venga otro problema mayor, como pasó en estas iglesias, las persecuciones por los emperadores, las muertes, las torturas y tantísimas otras cosas, por supuesto, un montón fallaron. Un montón fallaron. ¿Y cuál es nuestra arma? Nuestra arma es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tenemos que aprender a utilizarla. ¿Tengo yo confianza en la espada? ¿Tengo yo confianza en la espada del Espíritu? Tome en cuenta, hay muchos creyentes que mejor ponen su fe en artilugios, en otras formas, en cosas que trastornan, sea visiones, sea sueños. ¿Por qué? Porque es místico. Le atrae a la gente, le agrada. La gente tiene morbo. Todos los seres humanos tienen ese morbo. Ah, vio demonios. Ah, vio ángeles. Ah, cuénteme. Si es un mensaje de media hora, si es un mensaje de 20 minutos, mejor. No nos dormimos tanto, no nos da tanto sueño, ¿no? Si yo estuviera hablando de sueños, ¿qué pasaría? ¿Tendrían sueño? Y así son muchas veces los verdaderos creyentes. Imagínense los no creyentes. Imagínense los que vienen a Cristo por una emoción. Bueno, el problema con venir a Cristo por una emoción es que no todo el tiempo va a ser emoción. No todo el tiempo va a ser emoción. ¿Y qué va a pasar con toda la carga de mensajes que necesita escuchar? Las predicaciones, con todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Como no es emoción, como no es emocionante, es que no se trata de ser emocionante y no se trata de que el ser humano sea emocionado. El mundo emociona al ser humano y aparentemente lo ha trastornado bastante, porque entonces no se da cuenta que lo importante, como estudiar, como trabajar, eso no es emoción, eso no es emocionante, eso no es entretenimiento, eso no es para entretenerse, pero eso es lo importante, eso es lo valioso, eso es lo que nos ayuda, eso es lo que construye la vida. Pero a veces es como que vivimos para entretenernos, ¿no? Eso. Y el problema es transportar esto hacia la fe, hacia las cuestiones de la fe. La fe es algo muy importante, la fe es algo vital. Está este concepto y es un concepto que tenemos que aplicar. La palabra de Dios es perfecta, el evangelio es perfecto, la verdad de Dios es perfecta, pero nosotros no conocemos el corazón de las personas. Lo más que podemos hacer es esforzarnos por darles la certeza, 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 certeza. ¿Por qué certeza? Porque la fe es una certeza, acuérdense, la fe es una certeza y por ende la palabra de Dios es una certeza. Por eso hablaba al principio. En cuanto a la seguridad de salvación, hay que hablarles de una seguridad total. El amor de Dios ahí está para cada persona, para tener una relación personal con cada persona, pero esa persona necesita la fe, así como nosotros necesitamos la fe en algún momento y la seguimos necesitando, no para salvación, sino mantener esa relación con Dios, esa seguridad. ¿Qué es lo que debo hacer hoy, Señor? ¿Qué es lo que debe pasar hoy? Bueno, si algunos hermanos están evangelizando, bueno, yo voy a estar en mi casa, porque no puedo ir a evangelizar, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar en mi casa, voy a estar en mi trabajo, pero ahí voy a dedicar un momento, Señor, acuérdate. Están evangelizando los hermanos, acuérdate. Ayúdales, guíales, dales fuerza, provéeles todo lo necesario. Estas cuestiones las vamos a ver un tanto más elaboradas en cuanto a los filipenses. Pero ¿qué pasaba con los filipenses cuando veamos esa carta? ¿Qué pasaba con los filipenses? Tenían identificación con la obra, identificación con la misión. Y ese es el propósito de cada creyente, que llegue a servir a Dios completamente. Pero todas estas cosas las va a hacer solamente por medio de su fe. Necesita la fe, quiero decir. Necesita la fe. Para recibir el Espíritu Santo, yo no jalamos al Espíritu Santo, no se trata de unciones, no se trata de oraciones, perdón, se trata de fe. Y por eso nos corresponde dar una certeza de fe, aún así,
No conocemos los corazones. Y esa es la razón por la cual hay quienes se bautizan y rápido se apartan de la iglesia. Hay quienes están en los estudios de discipulado y rápido se apartan de la iglesia. Nada más se termina y ya, me enfríe. ¿Cómo está su fe? No estoy diciendo inmediatamente ya están reprobados, no lo sé. Solamente estamos considerando las consecuencias, las señales que ellos mismos están dando. No un corazón que está manteniéndose, fortaleciéndose, animándose, y esa seguridad y convicción y por supuesto señales de que tiene el Espíritu Santo. No digamos cuando ya se dedican a hacer lo malo, cuando eligen un mal camino, cuando, llamémosle así, descomponen su vida. ¿Eso es ser guiado por el Espíritu Santo? Ciertamente no. Ah, pero ¿tiene la salvación? No, no, no tiene la salvación. Una persona que su cristianismo es nada más oír música, oír alabanzas, pero nunca va a la iglesia, no tiene una iglesia local a la cual pertenecer, no le interesan las predicaciones, ¿de verdad es creyente? Ah, pero es que ora. ¿A quién le ora? Su fe está reprobada, vean, tomen en cuenta. Ahora vamos a ver, y ya estamos viendo, pero vamos a ver a muchos así. Muchas personas que por señalar a una iglesia, bueno, entonces no necesito iglesia. ¿Y quién le dijo eso? Por señalar a una persona o a aquel o a aquel o a aquel como ministros, bueno, entonces yo no necesito ningún ministro y no necesito ninguna iglesia. ¿Y quién le dijo eso? ¿Dios? Ah, pero sí amo a Dios. ¿Y cómo sabe que lo ama? Sí tiene que ver con la fe. Y la fe nos da dirección. Tal dirección que recibimos al Espíritu Santo si mi fe es genuina fe. Si yo de verdad quiero a Dios en mi vida, bueno, Dios me va a exigir cosas. Y en realidad es ahí donde viene el problema. El Señor lo dice claramente, capítulo 3 de Juan. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Van a dar cualquier excusa, van a decir cualquier cosa, que el trabajo, que la familia, que lo que sea, pero la razón siempre es la misma. Amaron más las tinieblas que la luz. Siempre es la misma razón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús exige cambio, demanda transformación. No se trata de que solamente esté escuchando clases o predicaciones. No se trata de eso. Ese no es el cristianismo. Tiene que aplicarlo. Tiene que dejar que la palabra llegue a su corazón. Tiene que dejar que la misma palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, transforme su vida. Y ya lo vimos, capítulo 3 de 2 de Corintios, cómo está transformando Dios nuestra vida por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Hasta la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Esa imagen que nosotros vemos en nuestro interior, porque Él nos iluminó a nosotros, Él se manifestó a nosotros, cada uno de los creyentes se ha manifestado. Bueno, estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, siendo moldeados por el Espíritu Santo en esa misma imagen, la imagen del Hijo de Dios. Así que cada creyente tiene la obligación de ir creciendo y pareciéndose cada vez más a Cristo. ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no vemos esto en muchas personas? Hay que revisar la fe. Hay que ver la fe. Ciertamente hay que ver la doctrina, claro, hay que ver la doctrina, pero hay que ver la fe. Esos son los dos elementos. Vean, el Señor no lo dejó tan difícil. Es el diablo quien lo hace todo difícil. ¿Por qué? Porque hizo diferentes religiones, diferentes sectas, diferentes formas de pensamiento. Se unifican, se separan, hacen lo que quieran. Pero ese es el diablo. Ese siempre es el diablo. No podemos hacer nada en contra de la verdad, dice el apóstol, versículo 8, sino solamente por la verdad. Lo que hacemos solamente lo podemos hacer a favor de la verdad, solamente a favor de la verdad. La verdad es una, el Evangelio del Señor Jesucristo, su propósito. Y aquellas personas que hacen lo contrario, que toman su propio camino, que hacen lo que quieren en realidad, lo que está haciendo es tomar una desviación, apartándose de la verdad. Y con eso, pues lastimosamente. Vemos a muchas personas. Vemos a muchas personas que empiezan muy bien, con mucho ánimo, y por cuestión de algún pecado, algún vicio, alguna cosa, se desvían. A veces es el trabajo, a veces es la familia. Mi familia no quiere que esté ahí, bueno, entonces me aparto. Pero es que no es solamente apartarse, está desechando la fe. Vean cuán importante es todo esto.
hasta en cuestiones de costumbres. Es bien importante. Lo que señalaba sobre el apóstol Pedro no fue su única caída o su única falla. Más adelante el apóstol Pablo lo lleva a las misiones en Galacia. Se lo lleva a las misiones y entonces está ahí con los hermanos hablándoles de la grandeza del Señor, hablándoles de la verdad del Señor, pero ya estaba conviviendo con los hermanos gentiles como comían los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se recuerdan? Todo eso lo expone el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, vienen unos hermanos o pseudohermanos porque la secta estaba empezando a darse y todavía no se habían definido bien. Entonces, que querían judaizar a los cristianos, a los creyentes, los querían judaizar. Entonces van y entonces Pedro se hace más del lado de ellos y empieza a alejarse de los gentiles y empieza a cuidarse por cuestiones de la ley. ¿Se recuerdan? Que la ley no dejaba que comieran cerdo y diferentes cosas. En cambio, los gentiles, bueno, hay que comer lo que sea. Ellos vieron esto y no entendieron. Hubo fallas, hubo conflicto. El apóstol Pablo lo vio claramente. El apóstol Pablo lo entendió y confrontó al apóstol Pedro. Eres de condenar. O sea, estás condenándolos a ellos. Les estás diciendo una cosa y después haces otra. Les estás diciendo que en Cristo Jesús tenemos libertad y no hay problema. Y ahora, para que estos no te miren, para que estos no se ofendan, entonces les estás enseñando a los gentiles que necesitan guardar la ley. Y simplemente con eso los estás condenando. Estás, estás haciendo daño, estás haciendo mella en su fe. Y ese es el problema de las personas que están en mayores posiciones, con mayor responsabilidad. Si quieren llamarle, los hermanos y hermanas mayores. Hay que tener cuidado. Un padre, una madre, está en esa posición también. ¿Con respecto a quién? Con respecto a sus hijos. ¿Qué es lo que se les enseña? ¿Qué es lo que se les está dando? Lo que se les está dando puede o fortalecer, y esa es la idea, obviamente, fortalecer su fe, o puede debilitarla. El ejemplo es muy importante. El ejemplo que nosotros damos es muy importante. El testimonio que nosotros damos es muy importante. Ciertamente no somos perfectos y cometemos errores y hay conflictos, pero nuestro pecado no solamente queda en nosotros. Y nuestro pecado no es solamente, bueno, Señor, ya, me arrepiento, aquí está, confieso mi pecado y se acabó. Yo sé que eres fiel y justo para perdonarme. Sí, es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero ¿qué pasa con el testimonio de las otras personas? ¿Qué es lo que van a decir las otras personas de mí? El Señor le dice a David, no morirás. Ya he transferido tu pecado, ya he transmitido tu pecado. Perdón, la palabra es remitido. Ya he remitido tu pecado, que quiere decir transferir. Yo ya he remitido tu pecado, pero también le dice, con tu pecado has hecho blasfemar a los enemigos del Señor. ¿Y eso ya paró simplemente porque fue remitido el pecado del rey David? No, eso no paró. Eso siguió. Eso siguió. Y al rey David le siguieron haciendo daño sus maldades, sus problemas. ¿Por qué? Porque era mal testimonio. Había dado mal testimonio. Había dado un excelente testimonio, pero en el momento en que hace lo malo, el buen testimonio no sirvió de mucho. Y debemos aprender. Todas estas imágenes son muy importantes para nosotros. El apóstol Pablo les dice, nosotros no estamos reprobados, acuérdense de eso. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, eso es lo que quiere decir versículo 6. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos el verdadero evangelio, nosotros tenemos la verdad. Tengan cuidado. Puede ser que ustedes estén luchando contra la verdad, no pueden hacer eso. Por eso dice versículo 8 esto, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ahora, el apóstol Pablo es sincero, nuevamente muestra sus deseos, por eso dice versículo 7, sino para que vosotros hagáis lo bueno. No les estamos diciendo estas cosas para que nosotros aparezcamos aprobados, o sea, para que nosotros parezca ante todos que estamos haciendo lo bueno. Es que ni siquiera lo necesitamos. Estamos predicando el Evangelio, estamos predicando una certeza correcta y total. El problema son ustedes. Y el asunto de que ustedes hagan lo bueno es para que ustedes sean aprobados delante de Dios, delante del Señor. Esto les da crecimiento.
No sé si han notado, hay creyentes que no crecen. No sé si lo han notado. Hay que revisar la fe. Es cierto, hay que revisar la doctrina o la doctrina personal, las conclusiones personales de cada quien. Hay conflictos adentro de la iglesia desde el principio de la iglesia. Tenemos a los judaizantes, tenemos a los gnósticos, están los docetistas que fueron del segundo siglo y así, diferente, empezaron a surgir. Y tenemos todavía en nuestro tiempo las discusiones entre arminianos y calvinistas. La cuestión de la predestinación, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación y diferentes cosas y discusiones que lastimosamente están infiltradas más bien. Son cuestiones satánicas que se infiltran adentro de la iglesia. La verdad de la salvación es una certeza absoluta. Lastimosamente hay muchos hermanos que toman su propia opinión, su propio sentido, su propio deseo. Y, y no se dan cuenta que en realidad lo más importante es estar transmitiendo la fe, la seguridad, la certeza a las personas. Claro, ¿cómo creen esas personas? No lo sabemos. Y ahí viene el conflicto de se pierde la salvación, no se pierde la salvación. Entonces, ¿por qué hay unos que empiezan y después se alejan, se apartan? ¿Cómo estaba su fe? ¿Cómo estaba su seguridad? ¿Cómo estaba su confianza? ¿Qué es lo que Dios estaba viendo? Él es quien tiene que aprobar nuestra fe, así como es Él quien va a juzgar y aprobar nuestra vida. No voy a usar la palabra reprobar nuestra vida, porque no se trata de eso, sino se trata de recibir galardones. ¿Cuáles serán nuestros galardones? Entregarle al Señor nuestros talentos, que son de Él en realidad, y por supuesto el fruto que nosotros hemos hecho de esos talentos. No lo veamos en términos de ser reprobados, sino más bien en términos de qué tan aprobados vamos a ser. Eso es lo mejor. Y procuremos ser lo más aprobados posibles, lo más aprobados posibles. Cuando estamos dando el discipulado, cuando yo estoy dando el discipulado, yo repito y repito las cuestiones de la salvación. Y la repito, y creo que la voy a ir repitiendo ya como unas 4 veces a los hermanos cuando inician, para que tengan la certeza, para que tengan la seguridad. Aún así, lo digo claramente, porque depende de cada corazón. Hay quienes se apartan, aunque han escuchado. Hay quienes se apartan, hay quienes se alejan, hay quienes lastimosamente pareciera que la misma palabra los hace inmunes o no sé, los hace que se aparten. No sé, es muy extraño. Son fenómenos extraños, pero tienen que ver con respecto a la fe. Y por eso es tan importante la oración. Importantísimo la oración. No es una lucha de ideas. Tiene que ver la conciencia, la mente, tiene que ver con esto. Tiene que captarlo mentalmente, lógicamente. Sí, existe la lógica, es importante, pero es algo más profundo. Es algo que tiene que llegar hondo y tiene que dejar la fe. Esa persona es quien va a decidir qué va a hacer con esa fe. Y es lo complicado. Por eso, ¿qué nos toca a nosotros? Predicar el Evangelio perfecto, puro, de certeza, de claridad, como el Señor lo dejó, simple, simple, llano. Y por supuesto, orar. Dedicarnos a la oración, orar por los hermanos que están desviándose, orar por los hermanos que están pensando otras cosas, orar por los hermanos que no están bien ante Dios, orar y orar y orar, suplicarle al Señor. ¿Por qué? Porque el conflicto es su fe y el conflicto es la fe de los que están alrededor. El conflicto es la fe de los hermanos de la iglesia. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que ven en mí, en los demás? Y siempre todo esto repercute en la fe. Repercute en la fe de todos, la fe de los hermanos, la fe de los mismos evangelistas. ¿Ya para qué evangelizo si en realidad la gente no se convierte? ¿Ya para qué evangelizo si a los que se convierten en realidad lo único que hacen es alejarse? Hay quienes se convierten y solamente un rato están. Es que no le toca a usted. Pero póngase a pensar, está orando por esa persona y no le estoy diciendo, es que no ora, por eso es el gran error. Es que creo que no está teniendo el concepto de lo que es, lo profundo que es, lo grande que es, lo importante que es todo esto. No estamos transmitiendo una filosofía, no es un modo de pensar. Le estamos mostrando la luz de la vida a las personas y esas personas necesitan esa luz o quedarán para siempre sin luz.
por toda la eternidad, en la ruina total. Y entendemos que no todos van a recibir la luz. Lo entendemos. De hecho, la gran minoría somos los que sí recibimos la luz. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, sabiendo que seríamos pocos. Y el mismo Señor lo dice, no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En parte son los pesos que tenemos nosotros como creyentes y que vamos a llevar, bueno, pero eso es otra cosa, no lo voy a mencionar ahora. Es un conflicto grande, es un problema bastante difícil. No considere que simplemente con evangelizar a una persona ya se acabó su problema. El problema se acabó con que le evangelizó y esa persona no aceptó, no recibió a Cristo. Aún así, usted debe mantener la paz, la tranquilidad, que el Señor le bendiga. Siga adelante, siga buscando, persevere, no enojarse en ninguna forma, aunque le hayan insultado. ¿Por qué? Porque no sabe si más adelante recibirá misericordia esa persona. Sí sabía que hay personas que se convirtieron incluso asesinando a creyentes. Más o menos esa es la tradición con respecto al apóstol Pablo. La tradición, solamente lo digo así porque no sabemos qué tan segura es, pero la tradición dice que el soldado que le quitó la cabeza más adelante estaba recibiendo a Cristo a los pies de la tumba del gran apóstol. Cuando le iba a quitar la cabeza, le pide perdón. Y el apóstol le dice, aquí en este lugar vas a recibir a Cristo. No, no hace falta enojarnos, no hace falta condenar. Te vas a ir al infierno, malvado. No, no hace falta nada de eso. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga piedad, no lo sabemos si más adelante se va a convertir. Pero es una lucha grande, es una lucha difícil. Y cuando una persona recibe a Cristo, porque nosotros le predicamos, ahí empieza el verdadero trabajo y el verdadero esfuerzo. Es una persona que tiene conflictos, es una persona que tiene fortalezas en su mente, cosas que hay que destruir por medio de la palabra de Dios, que son estas fortalezas construidas por Satanás, que lo dominan o que la dominan, que la arrastran hacia lo malo, y hay que estar luchando contra eso, pidiendo, rogando, suplicando al Señor por eso. Consideren, hermanos y hermanas, somos un ejército muy especial. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Su arma es la oración. Su arma es el testimonio que usted da, el testimonio de su vida. Su arma principal, la palabra de Dios que está en su boca. No le estoy diciendo que sea predicador, predicadora, maestro, maestra. No sé, esos son dones, esos son privilegios y esos son ministerios que da el Espíritu Santo. Pero eso sí, cada creyente ha recibido el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, la palabra del Señor está en su boca. El mensaje de Cristo de salvación y de dar luz a las personas está en usted. Y tiene que empezar a usarlo, tiene que empezar a vivir así, tiene que empezar a hacerlo y a buscar a los escogidos. Buscar a los escogidos, así decía el apóstol Pablo. Todo lo sufro por amor a los escogidos. Entonces recordemos, nosotros lo vimos, vimos el gran listado del apóstol Pablo, robos, naufragios, lo golpearon varias veces y deberíamos imaginarnos, pienso solo como imaginación, que el apóstol estaba ahí sufriendo todas estas cosas y lo sufro por amor a los escogidos, lo sufro por amor a los escogidos, estoy pasando todo esto por amor a los escogidos. ¿Por qué? Porque estoy buscando a aquellos que van a creer en Cristo Jesús, que van a recibirle. Y de hecho, no sé si el apóstol Pablo lo concibió, no lo sé, sí sabemos que recibió revelaciones acerca del futuro, pero él sufrió también por nosotros. No como Cristo. Cristo pagó nuestros pecados, los cargó, nos santificó, ciertamente. Él sí sufrió por todos nosotros, pero el apóstol Pablo, todos sus sufrimientos nos sirvieron a nosotros. Porque el apóstol Pablo estuvo en cárceles y en esas cárceles escribió las cartas que nosotros estamos leyendo y es gracias a eso que nosotros tenemos la palabra. No sufrió como Cristo, pero sí sufrió. Y gracias a él, gracias a su inspiración, muchos hemos recibido gran revelación sobre nuestro Salvador.
Su sufrimiento no era en vano. Esa es otra de sus armas, las armas de su milicia. Lo vamos a ver cuando veamos también Filipenses. Mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, dice el apóstol. Es decir, esto está sirviendo para que el evangelio siga corriendo. Yo estoy en la cárcel, yo estoy preso, estoy sufriendo todo esto, pero esto sirve para que otros crean. Su enfermedad es así, será. Sus malestares, diferentes situaciones o condiciones, las cuales usted tal vez rechaza o maldice, todos las maldecimos. Todos quisiéramos vivir felices, ¿no? Pero a veces esas condiciones son las que hacen que el evangelio en nosotros se haga más fuerte y se haga más patente a las demás personas. Dios está predicando a través de nuestra vida, a través de esas cosas. Piense, póngase a pensar. Y no sabe si lo que vendrá servirá para que otro reciba a Cristo u otros reciban a Cristo. No lo sabe. Pero por eso nuestra fe tiene que estar firme, aprobada, fuerte. Ciertamente Dios probará nuestra fe. Si no lo está probando ahora, le va a probar. Y esa prueba va a terminar. Si usted está siendo probado o probada ahora en su fe, va a terminar. Pero la idea es que esa fe sea cada vez más fuerte, más firme, más segura, más constante, que crezca en amor, que crezca en generosidad, pero genuino amor, verdadero amor. Ya olvidémonos del amor de abrazos y de besos y diferentes cosas así, que está bien, pero eso es lo agradable. El verdadero amor, ¿cuál es? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, lo dice el Señor Jesucristo. El verdadero amor al cual el creyente ha sido llamado es a entregar su vida por Cristo para los demás, por Cristo para los demás, para los hermanos en Cristo, para la familia y para la gente de afuera, para la gente del mundo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo el mismo ejemplo y el mismo amor y tengo el mismo amor que el Señor Jesucristo tuvo. Ciertamente lo estoy predicando a Él porque Él es quien merece toda la gloria y toda la honra. Yo no merezco nada. Yo solo estoy aquí para servir, para entregarme, para gastarme, para rendirlo todo. Lo dice el apóstol Pablo también, como un padre. Yo les voy a amar más aunque yo venga a ser amado menos. Como todo padre, yo estoy atesorando para los hijos. Los hijos no van a atesorar para mí. Yo estoy atesorando para los hijos. Ese era el amor al cual había llegado, a donde él había crecido como pastor de iglesia, como el perito, arquitecto de la iglesia de Cristo. Él era uno de los pastores y entonces su amor llega hasta ese sentido paternal de entregarse completamente por los creyentes, por los santos del Señor Jesucristo, diría él.